Buenas tardes con cada uno y cada una de ustedes. Estamos avanzando en el tiempo pascual. Ya la próxima semana celebramos la Asunción y culminaremos dentro de 15 días con la fiesta de Pentecostés. Entonces quisiera como cerrar la caminata antes de abordar también la cuestión de la Ascensión y de Pentecostés. Cerrar esta caminata pascual sobre hablar del resucitado en un mundo de muerte con prácticamente las últimas palabras de Jesús resucitado en los evangelios sinópticos, especialmente en San Mateo y San Marcos, que es el envío a la misión de la iglesia, nuestra misión como discípulos y discípulas de Jesús. Jesús tiene su origen en un mandato del resucitado, como si Jesús se preocupara de una prolongación indefinida de la buena noticia del resucitado que hemos ido explorando a lo largo de estas semanas. Sí, la misión es como el ADN, podríamos decir, del discípulo y de la discípula, del testigo de la resurrección de aquel que vive en su propia existencia el resucitado. Acuérdense de la frase espontánea de San Pablo que podríamos asumir todos nosotros: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí, es ese ay de mí que brota del corazón de quien ha sido en su propia vida, en su propia experiencia de fe, testigo del resucitado. Se trata, ante todo, y casi diría de manera exclusiva, de hacer presente a Cristo resucitado en medio del mundo, de inaugurar una humanidad y un cosmos nuevo. Eso era un poco el tema de mi meditación de la semana pasada, ¿no? La razón de ser del anuncio es hacer presente la buena noticia de Cristo resucitado. Es el tiempo de dejar atrás lo que no sea esta buena noticia de la vida en plenitud o lo que va ocultando esta buena noticia. Y cuando en los últimos textos de los evangelios sinópticos Jesús manda a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabemos que esta fórmula es una fórmula muy tardía de las primeras comunidades cristianas, pero muy posterior al Evangelio. Es prácticamente imposible, es imposible que Jesús haya utilizado esta fórmula de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía en el tiempo del Jesús resucitado, la Iglesia no había ido formulando de manera tan precisa la doctrina del bautismo. Pero, ¿qué significa para nosotros bautizar? No se trata de adquirir para nosotros, miembros de una institución que a través del bautismo se hace cada vez más poderosa. Podemos haberlo entendido muchas veces de esta manera, pero la invitación a bautizar es la invitación a zambuirnos en lo crístico, en cristificarnos. Y entonces no se trata de conquistar adherentes a nuestras ideas, a nuestras ideologías y a nuestras instituciones, sino de zambuir el mundo y la humanidad entera en el misterio de Cristo. Universalizar la vida. Es eso. A pesar de que Jesús no dijo estas palabras, sino que las pusieron en su boca mucho tiempo después. Sin embargo, bautizar significa cristificar el mundo, hacer que el mundo tenga vida en plenitud.
Este bautizar, y va a ser un poco el hilo conductor de mi reflexión, supone una comunidad. No hay anuncio, no hay misión sin comunidad resucitada, bautizada, pero resucitada es lo que quiere decir, y resucitadora. La misión es el encargo del resucitado a gente que experimentaron la buena noticia de la vida en plenitud, a demostrar en una comunidad que podemos resucitar constantemente. No se olviden de las charlas anteriores sobre lo que significa resucitar. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, era una de las charlas. Y ayer, la semana pasada, perdón, toda esta meditación sobre la humanidad crística y el cosmos cristificado. Todo esto nos devuelve a la doctrina paulina del cuerpo de Cristo. Es hacer del mundo y del universo, que seamos católicos, cristianos o no, protestantes, ortodoxos, eso de cierta manera es secundario, ¿ya? Pero hacer del mundo y del cosmos el cuerpo vivo de Cristo, es decir, una comunidad universal. Y claro, la pregunta que me hago, que voy a retomar a lo largo de esta meditación, es ¿qué sería un mundo resucitado después o incluso en medio de la pandemia? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo anunciar, cómo vivir esta misión pascual desde el contexto en el que vivimos e incluso después de este contexto, cómo será el mundo para decirle que puede encontrar un camino de vida plena? Y para eso creo que primero hay que descartar una tentación permanente de la iglesia, una tara de la iglesia que sería el proselitismo. La misión, hay que decirlo, ¿no? La misión histórica de la iglesia a través de los siglos tiene muy mala fama hoy día. ¿Por qué? Porque está muy cómplice, muy ligada, íntimamente ligada a la gesta colonial. La misión ha sido el brazo ideológico, religioso, legitimador de una empresa política, económica, social y cultural que consideramos hoy como un abuso histórico colosal. Entonces, el hecho que la misión histórica de la Iglesia Occidental esté tan íntimamente ligada a un sistema repudiado, hace que el mismo tema de la misión sea también repudiado en la mente de muchos de nuestros contemporáneos, ¿no? Consideran, muchos jóvenes, sobre todo jóvenes intelectuales de América Latina, consideran que la Iglesia se metió dentro de este proyecto por interés ambiguo. Entonces, si queremos realmente volver a la dimensión pascual de la misión, tenemos que denunciar definitivamente la tentación proselitista, incluso al interior de la propia iglesia, porque hay también una actitud proselitista entre sectores de la iglesia, ¿no? Sectores conservadores, sectores pudientes, sectores más progresistas, sectores identificados con los pobres, y todos practican esta política proselitista para conquistar adherentes a un proyecto que está muy lejos de proponer la resurrección y la vida plena. Entonces, sabemos que el Papa Francisco, de manera muy sorprendente, ¿no? Para una iglesia que toda la vida y a lo largo de su historia ha sido proselitista, que Francisco diga hoy que el proselitismo y el clericalismo son las dos grandes taras del apostolado en la iglesia católica. Después de que durante siglos los papas y los reyes de España
o de Portugal, o de Francia, o de donde sea, han hecho pactos de mutuo interés. Entonces, ¿cuál es el alma de la misión si no es el proselitismo? Si no es esta lucha competidora, ¿no?, competitiva entre sectores de la iglesia o entre otras iglesias y la nuestra. ¿Cuál es el alma? ¿Cómo volver a la fundación pascual de este anuncio del cual no podemos prescindir? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Creo que el alma de la misión es el querigma, es una palabra griega muy frecuente en el Nuevo Testamento, que significa contar, relatar lo que hizo Jesús y quién es Jesús. Nada más y nada menos, ¿no? El alma, la razón de ser de la misión es Jesús. Lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús, su pasión y después la experiencia eclesial de su resurrección, ¿no?, de su muerte y de su resurrección. El contenido de la misión es exclusivamente la vida de Jesús. Y todo lo que va más allá o más acá del querigma, es decir, de la persona de Jesús y de su historia tal como la primera comunidad cristiana la ha entendido y la ha vivido, porque claro, del Jesús histórico como tal no sabemos gran cosa, la verdad, ¿no? Pero la historia como la primera comunidad cristiana la ha recogido, vivido e interpretado, ¿no?, eso es el querigma. ¿Cómo volver a una misión pura y exclusivamente querigmático, cuyo contenido y razón de ser sea solamente la persona de Jesús vivida en una comunidad de discípulos? Yo creo que los hechos de los apóstoles son como el primer ejemplo y el ejemplo paradigmático, como el paradigma de una misión querigmática. Volver a la manera, al estilo de los hechos de los apóstoles que estamos escuchando, leyendo, proclamando a lo largo de estas semanas. Dar a conocer a este Jesús. Es un poco como esta gana, esta impaciencia de dar a conocer a un amigo que me cambió la vida. Vengan a ver a este, ¿no? Como Felipe lo dice a Natanael, como cada uno de los primeros discípulos en el Evangelio de Juan lo va diciendo a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares. Pienso en los discípulos de Maús, después de haber participado en la cena con Jesús en el albergue, corren a Jerusalén para compartir. Es eso el querigma. Lo hemos visto, lo hemos tocado, como dice también San Juan en la primera carta, y lo queremos compartir. No lo podemos conservar para nosotros. La misión es una imposibilidad de guardar para sí una experiencia fundadora y transformadora. El fundamento de la misión es una experiencia mística de la comunidad, no un aprendizaje teológico, doctrinal o catequético. Es la experiencia de la comunidad que no puede dejar de transmitirse. Vengan a ver a este amigo, un tipo, una historia, una experiencia de transformación de la vida. Esta buena noticia de la vida en plenitud solo se puede entender cabalmente en medio de la oscuridad. Y esa es una gran paradoja también, ¿no? ¿De qué serviría una buena noticia si estuviéramos plenamente felices, plenamente realizados? Ninguna buena noticia podría convencernos de que esto tan rico y tan bello que tenemos
pueda ser superado por otra noticia. No, la buena noticia brota, surge, nos concierne en medio de la oscuridad. Los discípulos estaban en la oscuridad. Los primeros en San Juan, ¿no? Los 2 primeros discípulos pasaron la noche con Jesús. Nicodemo va a buscar a Jesús para escuchar una buena noticia de vida de noche. Y creo justamente que estamos en esta noche, en esta oscuridad, con la pandemia, con las crisis de sociedad en la cual vivimos. Yo creo que es desde esta oscuridad que podemos apoyarnos en una propuesta, en un mensaje que se hace creíble. El querigma tiene básicamente 3 aspectos fundamentales. Los actos liberadores de Jesús, ahí hay una realidad liberadora, hay una posibilidad de liberación. El martirio por amor, la pasión, la muerte, la cruz, la muerte, y el triunfo de la vida sobre la muerte, ¿no? Actos liberadores, el martirio. Voy a retomar estos 3 aspectos del querigma, la persona de Jesús como buena noticia, y el triunfo de la vida. ¿Qué es lo que podríamos soñar a partir de ahí, ¿no? Una vez que hemos descartado el proselitismo y que nos hemos quedado con Jesús solo, que es el querigma, ¿qué podríamos soñar hoy? Pienso que la única misión que va a subsistir es la de crear redes de comunidades resucitadas y resucitadoras. Eso nomás va a subsistir. Todo el resto, las estructuras, las doctrinas, los mensajes aprendidos, todo eso va a desaparecer, sí o sí, pienso yo. Va a desaparecer o bien porque van a morir, o bien porque van a tener que transformarse radicalmente. Es imposible que esas estructuras y esos discursos subsistan después de la crisis que atravesamos. Pero lo que sí tiene sentido en cualquier momento, y especialmente, como acabo de decirlo, en momentos de oscuridad, son las comunidades, ¿no? Comunidades donde realmente se vive esta triple dimensión del querigma: actos liberadores, martirio por amor, dar la vida por sus amigos, y triunfo de la vida sobre la muerte. Hace algunos años el Papa Benedicto nos propuso un trabajo sobre el credo, ustedes acordarán, y yo creo que ese trabajo fue interesante, pero sinceramente los múltiples credos, conocemos 2, pero en la tradición de la Iglesia hay una cantidad de confesiones de fe. Yo creo que la confesión teológica de fe, doctrinal de fe, tal como la proclamamos en las Eucaristías dominicales o en las grandes solemnidades, este credo solo nos concierne a nosotros, a convencidos, a los que sí ya somos discípulos de vieja cepa, ¿ya? Pero sinceramente el credo no sirve para nada para convencer fuera del redil. Al contrario, es un lenguaje absolutamente oscuro para la gran mayoría de los seres humanos de hoy. Es una cultura de la cual hemos perdido las llaves, y por lo tanto no creo que el credo o que la confesión de fe doctrinal ayude en este momento. La única confesión de fe que pueda convencer hoy es tu testimonio, es la vida de la comunidad. Una comunidad que produce en su seno actos liberadores, que da el testimonio de una entrega total por amor a la humanidad, y que dentro de sus propias relaciones ha triunfado.
de la violencia, de la competitividad, del celo, de la muerte. Solo el testimonio, la única confesión de fe somos nosotros como comunidad. Esta libertad resucitada y resucitadora de nuestras comunidades son los únicos signos que reviven los huesos secos de nuestra sociedad, que hacen arder la pampa desértica del mundo. Y entonces imagino más que un enorme buque de instituciones sociales, catequéticas, de enseñanza, todo ese enorme instrumento que todavía subsiste hoy, yo imagino más bien una pequeña misión modesta por focos de irradiación comunitaria. Pequeños focos de imaginación y de irradiación comunitaria ardiente. Ese es un poco el problema, es que muchas veces nuestras comunidades no arden, entonces no van a hacer arder tampoco la pampa seca, no van a sacudir la tristeza del mundo de hoy. Sí, imagino una cadena, una red de focos comunitarios resucitados, resucitadores, pero ardientes, ardientes de Cristo. Sueño con una evangelización por impregnación de Jesús. Eso fue lo que pasó con el lisiado de la Puerta Hermosa en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan dicen al lisiado: no tengo nada, ni oro ni plata, no tengo instituciones de caridad, de educación, de salud, no tengo todo eso. Todavía no lo tenían, todavía podían reducirse, contentarse con el querigma. No tengo ni oro ni plata, lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo resucita. Esa es la misión. En nombre de Jesucristo, mundo de hoy, resucita. Una evangelización por impregnación de Cristo desde comunidades crísticas, resucitadas, resucitadoras, ardientes. Vuelvo entonces a mi pregunta de siempre, y es la conclusión. ¿Cómo vivir este anuncio pascual en el contexto de pandemia? Paradoja. Yo creo que esta pandemia es una magnífica y urgente exigencia y oportunidad para reinventar querigmáticamente toda la catequesis, ¿no? Hay que reinventar todo el anuncio de la Iglesia desde lo querigmático, porque en este momento es lo único que nos queda. No es el tiempo de los estereotipos consoladores, pero engañadores en el fondo. Yo creo que, como decía Marx, nuestra religión puede ser una droga. Puede ser una droga, el opio del pueblo. Cuando consolamos de manera barata a un pueblo que está en las ansias del sufrimiento insoportable, pues inventamos falsas promesas en el más allá, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí vas a resucitar después, vas a volver a ver a tu difunto. Todas estas buenas palabras, yo creo que hoy día, por la prolongación de la crisis, no tienen ya ninguna cabida. Hay que dejar los estereotipos religiosos en los cuales creo que muy poca gente cree y sobre todo que nadie entiende. No se trata de anunciar promesas futuras como los políticos mentirosas en el cielo. Hay que tomar simplemente, modestamente, el mundo por la mano, tomar el mundo de la mano y atravesar con él el mar rojo de este tiempo. Se dice que nuestro pueblo es muy resiliente.
Yo creo que la resiliencia no es pascual. En el fondo, la resiliencia es conservadora, es magnífica, ¿no? Es magnífica, es un don que algunas personalidades tienen o algunas culturas, algunos pueblos son muy resilientes, pero la resiliencia es conservadora, es una forma de resistencia en lo que fue. Bueno, claro, después muchos resilientes aprovechan su capacidad de resiliencia para inventar algo nuevo y ahí sí entran en la lógica pascual. Pero la Pascua es algo mucho más allá de la resiliencia, ¿no? El cristiano, el discípulo del resucitado, no pretende simplemente resistir o sobrevivir. Quiere atravesar el Mar Rojo, quiere atravesar el desierto sin saber a dónde va. Es el tiempo de atravesar ciegamente el desierto con la convicción, y creo que sería mi palabra clave de esta meditación, con la convicción de Abraham y de Sara, que otra patria nos espera, es posible, el reino, sin saber nada de él, más allá de nuestra propia convicción. La resurrección es una convicción mucho más que una certeza. Y el anuncio se construye no a partir de certezas, sino a partir de convicciones movilizadoras.